Muy buena tarde y vamos a concluir este módulo molecular hablando ahora o tocando el tema del cáncer del cuello del útero. Si bien el cáncer de cérvix ha sido uno de las neoplasias más estudiadas y desde que se pudo analizar la carcinogénesis del mismo, seguirá siendo esta una enfermedad que seguirá afectando a las mujeres a pesar de tener un tamizaje que tendría el impacto de reducir la mortalidad. Aquí realmente está completamente establecida la relación del virus del papiloma humano, aquellos serotipos de alto riesgo con el desarrollo de las lesiones. Y entonces encontramos algunas circunstancias en donde la detección oportuna, mediante técnicas citológicas o moleculares, pudieran quedar limitadas en un pequeño grupo de pacientes en donde no se identifica algún serotipo de los comunes o convencionales con las pruebas validadas para el VPH. Este grupo de pacientes en donde no existía algún serotipo que estaban establecidos en las pruebas validadas por la FDA, pues podíamos hacer uso de algunas otras alternativas, algunos biomarcadores para cáncer de cérvix que pudieran estar detectando ya la transformación celular sin que esté debidamente expresado alguno de los serotipos comunes. Evidentemente el diagnóstico morfológico seguirá siendo una pauta, ya que si estamos hablando de una morfología poco común y que incluso pudiera no estar desarrollada con las lesiones de VPH, podría ser aquel grupo también que harían otro subgrupo. Las proteínas con la proteína supresora P16 tiene este ligando con las cisclinas que van a inactivar hacia muchos cánceres, y es por eso que aquí empieza la biología molecular del cáncer, en donde empiezan a ver las diferenciaciones, que esta ruta de la vía P16 llega a ser aquella alternativa que empieza a agarrar la célula cuando la genética del virus está integrada y tiene el bloqueo de las genes supresores tumorales. Al existir este P16 está hablando de que está agarrando otra alternativa que le va a conferir esta normalidad genética, anormalidad genética que la va a llevar a una duplicación y posteriormente la inmortalización. Asumado que la proteína ST, que está relacionada con el gen RB y la proteína RB como gen supresor y queda eliminada, las pacientes van a tener células epiteliales que van a perder de los procesos de apoptosis y una escape e incluso los potenciales metastásicos. Pero entonces ya estamos hablando de aquellas circunstancias de las cuales las rutas celulares que mantienen la homeostasis corporal pueden verse alteradas, y existirán aquellas pacientes que ya tienen congénitos estos cambios genéticos, y estos por lo tanto van a ser irreversibles a pesar de factores protectores, y estos cambios genéticos se ven en aquellas pacientes en las que expresan una enfermedad a la mínima exposición de factores ambientales. Aunque no se están hablando de situaciones hereditarias con predominio dominante, este grupo de pacientes al nacer de novo con esta mutación expresará la enfermedad. La ruta más convencional son aquellas pacientes que no adquieren una mutación muy directa, sino que por procesos epigenéticos con la integración viral y mediante metilación y ubiquitinación empiezan a tener alteración, y este grupo de pacientes son aquellas que se someten al tamizaje y un diagnóstico oportuno. El virus de VPH, final de cuentas, es un virus de cadena DNA en el cual está afectando pues prácticamente a los primates, entre ellos a la especie humana, y de los cuales están reconocidos aquellos de alto riesgo por todo el potencial de integrarse y desarrollar cambios carcinogénicos que lo prolongan a una enfermedad metastásica. Y de este tiene las proteínas. Las fases tempranas son aquellas que se van a encargar de hacer la cápside, pero las tempranas integrarán toda la formación del gen que tiene su objetivo de replicarse. Pero en el proceso de replicación viral, las proteínas relacionadas como la E6 y la E7 se integran dentro del genoma de la célula hospedera, y de esta manera bloquean estos caminos en el que se va la ruta de P53 y PRB, y en el momento en el que se integra este gen, la célula pierde el control en su diferenciación. No solamente está ya identificada la ruta, porque a final de cuentas derivan de varias opciones o rutas que las proteínas E6 y E7 empiezan a integrar en los diferentes procesos. Aquí es donde ya existen algunos aspectos biomoleculares del cáncer de cérvix, en donde dependerá la ruta que esté escapada o alterada,
PIK3, AKT, que son las síntesis proteicas, metabolismo, proliferación y supervivencia, WNT beta-catequina, que es la duplicación y secreción, migración y con potencial metastásico, ERMAPK, que es la conexión intracelular, patrones de diferenciación y estimulación, la ruta HACSTAT, que es la regulación de la respuesta inmune, la diferenciación, la proliferación, la ruta YYI, que sirve con utilidades diagnósticas, regula el crecimiento, pérdida de la diferenciación, progresión, ruta P1 donde hay duplicación, ruta NFK, que es una respuesta inflamatoria con replicación viral, la ruta CXL12 donde viene la transcripción, adhesión celular, adherencias a las situaciones inmunes. Todas estas rutas van a empezar a dar ciertas expresiones en los cuales van a conferir ciertas características tumorales. Pero retomando en todo este punto, vamos a caer en las implicaciones que llegan en las diferentes etapas de esta enfermedad que podemos tener una alternativa. El primer punto es en el tamizaje, porque a final de cuentas desde la validación de la citología exfoliativa de cervix como primera herramienta y que realmente tuvo un impacto en la disminución de la mortalidad por esta enfermedad, hemos dado cuenta que la inspección generalmente tiene que ser directamente del cuello uterino. Podemos incrementar estas herramientas utilizando desde la evaluación colposcópica o simplemente visual con ácido acético. Una vez que tengamos un muestreo del área local, tendremos la morfología celular, ya sea por ruta citológica o hasta ahorita el gold estándar que sería haciendo la biopsia, y después empezaron la incorporación de pruebas virales, porque a final de cuentas quedaba la idea de que si no existiese la infección, la persistencia de esta infección no iba a desarrollar lesión, y ya están validadas diferentes pruebas por la FDA, que la mayoría son directa al autotoma, y aunque ya salió la nueva prueba validada por la FDA que es autotoma, todas eran bajo inspección directa por el proveedor de salud, ya se tiene una prueba que puede ser autotoma y que tenga ya una validez. Nuevamente vendrán otras pruebas que están ahorita en procesos de investigación, en donde se podrán identificar proteínas séricas que ya van a estar hablando de la situación de la expresión de alguna de las rutas, y que fácilmente pudiéramos empezar a demostrar que la presencia de estas células o proteínas que están validadas y que tienen una relación directa, encontraríamos en una prueba en sangre, y que si pudiese llegarse a una prueba capilar, todavía tendría mayor impacto en aquellas mujeres que siguen renuentes a la exploración genital y al tamizaje. Otra de las herramientas sería la aplicación, una prevención secundaria mediante la vacunación, que ya está perfectamente estandarizada, y la seguridad de la misma, que ofrece una barrera protectiva que hasta ahorita hemos visto con una reducción de lesiones premalignas y esperemos próximamente reducción del cáncer de cervix. Estas situaciones moleculares implican en la situación tamizaje. Hablando en el diagnóstico tenemos que recurrir siempre al estándar que a final de cuentas va a ser la biopsia. La evaluación morfológica de la lesión que podamos ver por una toma dirigida, preferentemente guiada por colposcopía en aquellas que son lesiones microscópicas. Se le puede complementar con pruebas de inmunohistoquímica como P16, Ki67, PTM, P53 en el rubro de aquellas lesiones premalignas que por morfología va a seguir un poco la duda entre diferenciar si son de alto o bajo grado y la implicación de seguimiento terapéutica que esto lleva, porque se puede lograr erradicación y curación espontánea sin necesidad de alguna intervención terapéutica. Cuando ya se tiene enfermedad invasora, realmente muchas de las pruebas de inmunohistoquímica solo serían un complemento, porque algunas de ellas, aunque nos pudieran dar algunos valores pronósticos y predictivos, considerando que aquellas enfermedades relacionadas a BPH tendrían una mejor respuesta al tratamiento, seguirá siendo la estadificación clínico, imagenológica y patológica de la enfermedad. El primer hallazgo con la exploración clínica de delimitar el tumor, tener una evaluación de la extensión local y la exploración hacia los parametrios, y que actualmente ya está incluida las imágenes tomográficas para valorar una extensión que anteriormente pudieran haber sido con estudios de rayos X, tomando en cuenta que la enfermedad de cáncer de cervix se consideraba en países de vías de desarrollo. Ambas herramientas en la exploración de un especialista podrá determinar o no un manejo quirúrgico.
y realmente la extensión ganglionar va a ser uno de los factores pronósticos. En el caso de enfermedades macroscópicas ya está delimitado. La enfermedad macroscópica a nivel ganglionar retroperitoneal o pélvica pudiese tener alguna correlación directa con algún perfil molecular del cáncer de cérvix, hasta ahorita no ha habido alguna conclusión, porque las implicaciones terapéuticas seguirán siendo las mismas conforme la estadificación. El manejo quirúrgico en enfermedad temprana, obteniendo los márgenes y los controles oncológicos adecuados para someterle a algún seguimiento. La radioterapia concominante a base de platinos seguirá siendo el manejo para la enfermedad localmente avanzada. Pero empezamos a hablar de algunas terapias dirigidas en donde algunas de las expresiones en la ruta molecular pudieran intervenir para incrementar en algunos casos, sobre todo en enfermedad metastásica, la incorporación bloqueadores vasculares como el bevacizumab, inhibidores de factores de crecimiento, ya sea por anticuerpos o por inhibidores de la tirosincinasa, inhibidor sobre el factor tisular o inmunoterapia. Todas estas alternativas van a quedar en pacientes con características metastásicas en las cuales brincaron aquel beneficio terapéutico actual. El beneficio de las vacunas como alternativa terapéutica pudiera llegar a ser prometedor, aunque seguirán siendo una prevención secundaria. El avance del cáncer de cérvix es considerable, hay que pensar que es de las primeras neoplasias que se han estudiado, que ya se conoce muy bien la ruta y la carcinogénesis, pero hasta ahorita, a pesar de que han habido incorporaciones en las rutas o las diferentes serotipificaciones o la diferente manera en que el BPH va a actuar con los tejidos, no ha habido un cambio en los manejos del estándar oncológico. La cirugía temprana, la radioterapia, los manejos citotóxicos paliativos seguirán siendo las terapias actuales. Con esto concluimos y muchas gracias.